que es el cálculo de los lados de un polígono regular. Bien debemos saber que un polígono regular es aquel polígono que la medida de cada uno de sus lados son iguales, como también puede estar inscrito en una circunferencia. Cabe destacar que tenemos que tener en cuenta también qué es lo que es un apotema. El apotema no es más que el segmento de recta que va desde el origen o desde el centro del polígono regular hacia uno de los lados de dicho polígono, y al mismo tiempo ese segmento viene siendo perpendicular. Como podemos observar aquí en la figura, tenemos un polígono regular inscrito en la circunferencia O, donde el apotema se puede representar como A sub n, que viene siendo la inicial del apotema A, y la n viene siendo la cantidad de lados que puede tener el polígono. R viene siendo los radios de la circunferencia que está con el polígono inscrito, y lo que son los segmentos AB, BC, y CD vienen siendo los lados del polígono regular, que también puede ser representado como LN, que viene siendo los números de lados que puede tener un polígono regular. El cálculo del apotema. Para poder calcular el apotema de un polígono regular, podemos utilizar dos maneras para realizar dicho cálculo. Uno de ellos puede ser el área utilizando la ecuación para el área de un polígono regular, y el otro viene siendo en función del lado y radio del polígono regular. Para la primera, que viene siendo utilizando el área de un polígono, tenemos la siguiente ecuación. El área de un polígono regular viene siendo igual al semiperímetro, que se representa con la letra P, y la apotema, que se representa con la letra A. Simplemente tendríamos que despejar nuestra apotema, que es la que se desea buscar. La P, que es el semiperímetro, pasa a dividir y me quedaría de la siguiente ecuación. La apotema va a ser igual al área del polígono regular sobre su semiperímetro. Para el cálculo de la apotema, utilizando lo que es lado y radio de un polígono regular, debemos tener varias consideraciones. Una de ellas es utilizando la figura que tenemos allá arriba, lo que es del polígono regular inscrito en la circunferencia, en donde el segmento BC viene siendo uno de sus lados de ese polígono regular. El segmento OE viene siendo la apotema de ese polígono. Lo que es el segmento BE no es más que la parte que se divide por la apotema con respecto al lado del polígono. Por lo tanto, se puede expresar como el segmento BC sobre 2, que también se puede decir que viene siendo el lado del polígono irregular dividido entre 2. Y también lo que es el segmento OB, que es el radio que va de la circunferencia que tenemos allí, que también se puede decir que es un segmento que va de un vértice del polígono regular hacia el centro del polígono. Además, debemos destacar algo importante, que ahí se nos está formando lo que es un triángulo rectángulo. Vamos a considerar el triángulo rectángulo con los vértices O, B y E, en donde, utilizando el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo, que me dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, donde la hipotenusa viene siendo el segmento OB, el segmento OE y el segmento BE son uno de esos dos segmentos o esos dos catetos que me forman el triángulo rectángulo. Como podemos observar, al hacer las sustituciones que tenemos allá del teorema de Pitágoras, nuestro radio sabemos que, por definición de las propiedades que tenemos al inicio de las expresiones, sabemos que nuestro radio va a ser el segmento B. Nuestro apotema viene siendo el segmento OE, y nuestro segmento, en este caso nuestro lado del polígono dividido entre 2, viene siendo el segmento BE. Ahora se procede a lo que es el despeje del apotema. En este caso vamos a agarrar nuestra apotema y la vamos a despejar. Aquella que está, en este caso, el lado del polígono dividido entre 2 pasa restando al otro lado de igualdad, y nos quedará la apotema al cuadrado va a ser igual
al radio al cuadrado menos el lado del polígono sobre 2 al cuadrado. Luego se procede a operar con la potencia que tenemos allí. Al operar esa potencia nos va a quedar de la siguiente manera. La apotema al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado menos el lado al cuadrado sobre 4, ya que se está utilizando la propiedad de potencia de división de diferentes bases. Luego se procede a hacer lo que es la suma de fracciones de diferente denominador, quedando la apotema al cuadrado va a ser igual a 4 veces el radio al cuadrado menos el lado al cuadrado sobre 4. Luego simplemente tenemos que simplificar el cuadrado de la apotema que tenemos allí. Al elevarlo al cuadrado, o al pasarlo como una raíz, esta apotema nos va a quedar, la apotema del polígono de n lados va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos el lado al cuadrado sobre 4. Ahora se aplica una propiedad de raíces con diferentes, digamos, diferentes bases, donde el 4 se le saca la raíz, me va a quedar 2 y quedaría por fuera, por eso que en la parte de acá, en la ecuación final, nos quedará entonces la apotema del polígono de n lados va a ser igual a 1/2 de la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos su lado al cuadrado, que viene siendo el segmento que va desde el punto O hasta el punto E. De acuerdo con lo que ya se ha explicado con respecto a lo que es la apotema, ahora podemos proceder a lo que es el cálculo de los lados del polígono regular. Uno de ellos viene siendo con el polígono circunscrito. Este polígono circunscrito cabe destacar que es aquel que en sus lados son tangentes a una circunferencia. Y me dice que la fórmula para hacer ese cálculo me dice que el lado del polígono circunscrito va a ser igual a 2 veces el radio por el lado interno de un polígono regular inscrito en la circunferencia sobre la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos el lado menor al cuadrado. En una de las demostraciones que podemos dar acá, me dice, hay que tener en cuenta que el segmento AB viene siendo el polígono que está por dentro de la circunferencia, ¿verdad? Que viene siendo lo que es el polígono inscrito. Viene siendo entonces representado con la letra L minúscula y la N que significa el número de lados. Y lo que es el segmento A', B', viene siendo entonces el segmento o el lado del polígono regular que está por fuera de la circunferencia o en los lados que se ven tangenciales. De este caso se ve de color verde. Cabe destacar también que tenemos unos ángulos que son iguales. ¿Cuáles son esos ángulos? Los ángulos que son iguales son aquellos que vienen desde el punto OA', B' con el otro ángulo que se forma OA y B. En este caso viene siendo desde el centro de la circunferencia hacia el vértice A con el vértice B, viene siendo el primer ángulo, y el otro el centro de la circunferencia con el vértice A' y el B'. Esos dos ángulos que se nos forman allí vienen siendo iguales. También tenemos que tener en cuenta que al tener esa igualdad podemos entonces tener una proporcionalidad de segmentos, en donde el segmento A', B' va a ser, es proporcional al segmento AB, donde esto será igual entonces a lo que es el segmento OE' con respecto a lo que es el segmento OE, siendo, como tenemos ya ahí en cuenta que A', B' es el segmento que está por fuera en la parte de abajo, el segmento AB viene siendo el segmento que está por dentro de la circunferencia que va de izquierda a derecha, y los segmentos OE' viene siendo desde el origen desde el centro de la circunferencia hacia el extremo de la circunferencia con que me une al segmento A y B, y el segmento OE viene siendo el que va desde el centro de la circunferencia al segmento que me une los puntos AB. Haciendo las sustituciones pertinentes con respecto a lo que se mencionó al principio, tenemos que el segmento A', B' viene siendo entonces el lado mayor de ese polígono regular que tenemos allí de color verde.
y el lado menor, en este caso L minúscula de N, viene siendo el lado del polígono que se encuentra dentro de la circunferencia, en este caso de color azul. Va a ser igual al radio, que vendría siendo la distancia desde el centro de la circunferencia hasta la A, con respecto a lo que es el apotema, que viene siendo desde el centro de la circunferencia hasta el punto E. Como podemos entonces observar allá, simplemente lo que tenemos que hacer es despejar el lado mayor del polígono, que es L mayúscula de N. Tenemos allá entonces el despeje en esta parte donde agarramos el denominador, la L minúscula, y la pasamos a multiplicar. Ahora tenemos que tener en cuenta que en los cálculos anteriores encontramos que el apotema de n lados iba a ser igual a 1/2 de la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos el número de lados al cuadrado. Entonces simplemente se sustituye esa ecuación en la anterior y nos quedará entonces el lado mayor del polígono, en este caso polígono circunscrito, va a ser igual a 2 veces el radio por el lado menor sobre la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos el lado menor al cuadrado. Ahora se procederá al cálculo del lado de un polígono regular, en este caso será inscrito en una circunferencia. Nos dice que viene siendo la siguiente ecuación. El lado de 2 veces n va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el radio al cuadrado menos el radio multiplicado por la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos la longitud de uno de sus lados al cuadrado. Cabe destacar que el significado de L 2n significa que es el doble del número de lados. Por lo tanto, el cálculo de este polígono regular se va a utilizar utilizando el doble del número de lados de un polígono regular. Ahora, para poder realizar o encontrar esta ecuación que se ha presentado a continuación, tendríamos que tener varias cosas en cuenta, o tendríamos que tener varios elementos en cuenta. En este caso, tomando en consideración el polígono regular que tenemos inscrito en la circunferencia, aquí en la figura, el segmento de estudio viene siendo el segmento S, que está de color verde, que va desde el punto E hasta el punto C. Ese se va a representar con la letra L2N. El segmento BC viene siendo uno de los lados del polígono, el segmento BC, que va desde este punto aquí, B, hasta el punto C. El segmento OH no es más que el apotema de ese polígono regular. Y lo que son los segmentos OC y OE serían los radios del polígono regular. Ahora, en el triángulo que se ve de color verde, se puede denotar con el triángulo OCE, en donde, utilizando la ecuación de los lados del triángulo por el ángulo opuesto, tendríamos entonces que el segmento S al cuadrado va a ser igual a la sumatoria del OC al cuadrado más S al cuadrado menos 2 veces el producto del segmento OE por el segmento OH. Simplemente lo que hay que hacer ahora es la sustitución, o sustituir aquellos segmentos que se conocen, donde el segmento S viene siendo el lado 2 veces el lado al cuadrado, que va a ser igual a lo que son el segmento OC y OE, van a ser los radios, como bien se mencionó anteriormente. Entonces sería radio al cuadrado más radio al cuadrado menos 2 veces el radio, y el OH sería la apotema. Entonces nos quedaría al final como R al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces R por el apotema. Hay que tener en cuenta que allá tenemos entonces el apotema, y como ya sabemos que el apotema, bien se demostró anteriormente que no es más que un medio de la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos uno de los lados del polígono al cuadrado, se sustituye en la ecuación, y además las dos r al cuadrado que tenemos que se están sumando, me va a quedar entonces 2r al cuadrado menos 2r por la sustitución del apotema, que sería un medio de la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos
uno de los lados del polígono al cuadrado. Ahora, el 2 que tenemos allí, que me está multiplicando la R, se simplifica con el 1/2 que tenemos en la sustitución. Al mismo tiempo, el cuadrado que tenemos allí del lado del polígono de 2 veces su lado, simplemente lo pasamos a una raíz y nos quedará entonces el lado de 2 veces el lado del polígono regular sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces el radio al cuadrado menos el producto de el radio al cuadrado por la raíz cuadrada de 4 veces el radio al cuadrado menos uno de sus lados al cuadrado. Muchas gracias.